Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este espacio virtual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Hoy, con el gusto de convocarles para la que viene a ser la séptima ya sesión del seminario permanente de nuestro cuerpo académico UCOL-CA 126, Estado y Sociedad, en este lunes 18 de septiembre del 2023, en el mes más patrio. Estamos hoy de manteles largos porque tenemos a un invitado de primer nivel. Nos acompaña el magistrado José Luis Puente Anguiano del Tribunal Electoral del Estado de Colima, a quien saludo con gusto. Le hago llegar el saludo de nuestros compañeros y compañeras del cuerpo, así como de nuestro director, el doctor Enrique José Chaires Velasco. Le damos la bienvenida a todas nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, y al público interesado en estos temas que usualmente nos acompaña. Como es nuestra costumbre, vamos a grabar esta sesión para posteriormente publicarla en las redes sociales del cuerpo académico, así como en nuestra página electrónica para futuras consultas. Me permitiré dar lectura de una muy breve reseña para dejar el mayor tiempo posible a la voz al magistrado Puente Anguiano. Les comento que el magistrado es magistrado numerario del Tribunal Electoral del Estado. Como saben, cubrirá un periodo de 7 años. Él anteriormente había sido consejero del Instituto Electoral del Estado de Colima en el periodo comprendido del 2004 al 2011. El magistrado José Luis Puente Anguiano es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y maestro en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario de Acuerdos y proyectista del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, asesor del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Sin más, cedo el uso de la voz al magistrado, que la sesión de hoy abordará el tema la jurisdicción electoral. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias. Previamente quiero agradecer a este cuerpo académico tan dinámico la invitación que me hace compartir con todos y todas pues estas breves expresiones, este tema que es importante. Es un tema relativamente sencillo y que seguramente como juristas pues todos podemos conocer. Sin embargo, siempre hay algunas cosas que de alguna manera podemos recordar, especialmente tratándose de autoridades jurisdiccionales electorales, porque escuchamos constantemente qué es el INE, antes IFE, ahora INE, y qué son los institutos electorales, ahora OPLES, y qué son los consejos municipales y cuáles son las capacidades jurídicas, cuáles son las competencias de cada una de las instancias. Y en algunas ocasiones, inclusive me ha tocado que personas ya siendo abogados, hay alguna confusión en cuanto a la relación que tienen todas estas instancias electorales, repito, las federales y las locales, porque federales pues tenemos a las salas regionales, tenemos a la sala superior, y también el INE federal y las vocalías que están en todos los estados. Quiero empezar por decirles que todas las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral, afortunadamente vivimos en un país donde se da el federalismo. Y digo afortunadamente porque, en mi opinión, es una de las mejores formas de convivencia y de
de régimen republicano en nuestros días. Conforme a la Constitución Política, en su artículo 99 de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con excepción de la competencia que en cuanto a acciones constitucionales o de inconstitucionalidad, perdón, corresponden a la Suprema Corte. Comento esto porque sí, desde luego, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que está integrada por 7 magistrados, es la última instancia. Ya sus resoluciones son firmes, por eso se llama definitividad, y se refiere al conocimiento de todas las cuestiones electorales, cuestiones que la propia Suprema Corte no puede abordar, no tiene competencia, como tampoco la tiene la Sala Superior para abordar cuestiones de inconstitucionalidad, que esos son funciones exclusivas de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos que el tribunal es órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y para el ejercicio de sus atribuciones cuenta con una sala superior y con 5 salas regionales. La sala superior se integra, como dije, con 7 magistrados, en tanto que las regionales se componen con 3 magistrados elegidos por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puntualizo esto porque los magistrados de las salas regionales y de la sala superior son nombrados también, al igual que nosotros, por el Senado de la República, pero a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, lo que implica que es la Suprema Corte de Justicia, la que lleva todo el protocolo, la emisión de todo el procedimiento de la convocatoria, entrevistas, hace una valoración curricular y finalmente hace una depuración para someterla al Senado de la República y sea el Senado pues quien nombre a estos magistrados. En los casos de los magistrados, como somos nosotros de toda la República, eso no proviene la propuesta de la Suprema Corte. Simplemente el Senado de la República es quien realiza una convocatoria con todo el protocolo y finalmente es la misma instancia la que nos nombra por un periodo de 7 años. Y esto es un tanto controvertido. Realmente este tiempo que tengo para platicar con ustedes sería muy pequeño. Tengo que generalizar mucho porque actualmente acaba de suceder un evento importante porque el Código Electoral de Colima en un artículo específico señalaba que los magistrados que a pesar de que ya hubieran concluido su periodo de 7 años, podrían seguir funcionando, es decir, ejerciendo funciones, entre tanto el Senado no nombrara al nuevo magistrado. Sin embargo, hubo una situación muy compleja, empezó con un Estado de la República y luego los demás y luego la propia Suprema Corte de Justicia que finalmente se pronunció en el sentido de que esas disposiciones que emanaban de los códigos electorales locales no deben contravenir a lo que señala la Constitución General de la República, en virtud de que es esta la que determina que es el Senado quien quien tiene la única atribución de nombrar a los magistrados y inclusive algunos tribunales en su propia reglamentación interna establecía que algunos magistrados, no obstante haber terminado su encargo, podrían continuar por Ministerio de Ley. Y esto se acaba de terminar hace apenas cuestión de días, 30, 60 días, que la Suprema Corte ha determinado que no deben las leyes, y eso ya es un principio pues, que todos conocemos, ¿no? Por la jerarquía de leyes, una ley, un código electoral, cualquiera que sea, inclusive la LEGIPE,
no puede estar, sus disposiciones no pueden rebasar a lo que establece la Constitución General de la República, que es muy clara en decir que los magistrados deben durar únicamente en su encargo 7 años y que todas las disposiciones, digamos, es una especie de barredora, todas las disposiciones que señalen lo contrario por sí solas adolecen de nulidad. Entonces, esto es un tema importante de mucha actualidad porque apenas acaba de pasar hace algunos días y lo menciono porque resulta que, por ejemplo, Angélica, mi esposa, que estaba como magistrada supernumeraria, terminó su encargo y continuó por algún tiempo, sin embargo, hasta el año pasado, analizando, antes de que saliera esta nueva ola de resoluciones y de opiniones de las salas regionales y de la sala superior, inclusive, repito, de la Suprema Corte, pues ella decidió mejor retirarse porque de una interpretación sistemática, funcional, inclusive lógica, ya no digo gramatical, se llegó a la conclusión, pues, de que los magistrados solamente deben de durar 7 años en su encargo. Ya no hay ninguna otra opción para que continúen desempeñándose ni por ministerio de ley ni de ninguna otra naturaleza. Bueno, el Tribunal Electoral corresponde resolver, por ejemplo, las impugnaciones de las elecciones federales de diputados y senadores, que son también competencia de las salas regionales y en segunda instancia de la sala superior. Esto nosotros como tribunales electorales locales no tenemos absolutamente ninguna competencia. Las competencias que sí tenemos son las de calificar la elección, por ejemplo, la elección de gobernador, las elecciones de diputados por ambos principios de mayoría relativa y de representación proporcional de autoridades auxiliares y todos los conflictos, que a veces son muchos. El año pasado, el proceso pasado, fueron poco más de 200 controversias que se resolvieron en el Tribunal Electoral, de las cuales fueron confirmadas, fueron modificadas apenas un 5%. Y eso es importante señalarlo porque muchas personas no tienen información respecto de ni qué hace el tribunal, ni cuál es su desempeño. No todas las resoluciones que nosotros emitimos como autoridad jurisdiccional, no todas son impugnadas. Y las que son impugnadas es apenas un 5 o un poco menos las que la sala superior de alguna manera nos ha modificado. Bueno, continuando con la sala superior, les decía que las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos es la única instancia superior. Es decir, cualquier controversia que se suscite tratándose de la elección de presidente de la República, solamente la sala superior es la única que tiene capacidad jurídica para de esta elección. No se trata de las salas regionales, mucho menos las. Bueno, otra de las que deben conocer las salas son las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades federales distintas a las señaladas que violen normas constitucionales, es decir, cualquier situación que se presente, por ejemplo, en el INE a nivel federal, que sea el caso de las salas regionales o el sala superior también puede conocer. Las impugnaciones de actos y resoluciones son definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas al organizar y calificar los comicios y resolver las controversias. Ahora, las impugnaciones en contra de los actos, porque unas cosas son actos y otras cosas son resoluciones que violen los derechos de los ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociación individual, de asociarse libremente para tomar parte de forma pacífica de los y todas estas pues son competencia exclusiva de tanto de la sala superior como de la sala regional. Ahora, la tarea fundamental del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, mediante la resolución de los distintos medios de impugnación,
Por aquí, mi esposa creo que les estaba presentando algunos medios de impugnación, como son los recursos de revisión, de apelación, recurso de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. En fin, hay una serie de medios de impugnación que la propia ley señala y que desde luego yo tengo por aquí catalogados puntualmente, como el juicio de revisión constitucional electoral, cuándo todos estos recursos, cuándo, dónde y cómo deben de adquirir validez para que mediante la adquisición de las formalidades que señala la ley puedan admitirse, porque si no cumplen con ciertos requisitos, con cierto, digámoslo, protocolo, pues las instancias obviamente las tendrían que rechazar y no admitir. Y luego hay recursos de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores. Este procedimiento es de los más, es una herramienta muy usual en los procesos electorales. Me atrevo a decir que de todos los juicios que nosotros en Colima conocemos y ejercemos jurisdiccionalidad para dictar resoluciones, un buen porcentaje, alrededor del 40%, son los famosos PES, que son los procedimientos especiales sancionadores, que conocen de diversas supuestas violaciones a la ley electoral. Y los demás, bueno, pues son juicios para la protección de los derechos político-electorales y recursos como el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, etcétera. Hay una serie de medios de impugnación, pues, que son varios, como los juicios de inconformidad, que mediante el cual se sirve, pues, para impugnar la elegibilidad de un candidato por no reunir los requisitos de ley. Como ustedes saben, seguramente, todos estos recursos o medios de impugnación son herramientas que tienen una finalidad y que tienen una medida específica. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En mecánica, algunos sabemos que hay herramientas de media pulgada, de 1 pulgada, de 3/4, etcétera, y que con una herramienta no se puede utilizar para otro tornillo, otra tuerca. En fin, en materia electoral es algo parecido a eso. Es decir, cada recurso o cada medio de impugnación es una herramienta muy específica para casos específicos. Inclusive nosotros con cierta frecuencia tenemos que reencauzar porque los medios de impugnación o las impugnaciones a veces se presentan de una manera y resulta que no son precisamente lo que nos están diciendo, y nosotros como autoridades tenemos la obligación de darle la interpretación adecuada para poder precisar exactamente qué es lo que quiere el impetrante o el que va a quejarse supuestamente por violación a sus derechos. Y entonces nosotros a veces tenemos que reencauzar. Un ejemplo de tantos es aquellos que van, por ejemplo, el Instituto Electoral en días pasados, y esto lo menciono porque ya es un acto público, si no, obviamente no lo haría, se presentaron porque hubo un decreto que el Congreso del Estado emitió, el 262, mediante el cual estaba fijando sueldos y salarios a los trabajadores, no a los magistrados, porque eso está muy específico en el Código Electoral, pero sí a los trabajadores del tribunal y de los institutos electorales, cuánto es lo que deberían de ganar, cuánto es lo que deberían de percibir como salarios. Y esto no es posible porque rebasa y viola los límites constitucionales. Me refiero a que los tribunales, tanto el Supremo Tribunal de Justicia como los otros 4, todos sabemos que hay 5 tribunales en el Estado, entre ellos el Tribunal Electoral, gozan de plena autonomía e independencia. Es decir, ninguna autoridad, ni el Congreso del Estado, inclusive ejerciendo sus atribuciones y su libertad legislativa, de configuración legislativa, no debe
no puede incursionar sobre cuestiones que son estrictamente de la esfera jurídica y competencia de los tribunales. Y en este caso emitieron un acuerdo para señalar sueldos y salarios de los trabajadores. Entonces los trabajadores acuden al tribunal. Yo fui el ponente de ese asunto. Eran más de 20 juicios que tuvieron que ser acumulados. Una tarea bastante importante que tuvimos que, en mi ponencia, tuvimos que durar varios días estudiando cada uno de los juicios. Pero vuelvo al tema. En estos juicios, algunos de ellos estaban demandando la nulidad del decreto por ser violatorio de la independencia y de la autonomía del Instituto Electoral del Estado. Y otros estaban demandando la reducción de sus percepciones laborales. Entonces aquí había dos cuestiones muy importantes. Una de ellas era tratar la cuestión estrictamente de materia electoral, y otra, tratar el tema laboral, que son cosas diferentes. Pues el tribunal, como todos ustedes saben, también tiene la capacidad jurídica para inaplicar inclusive la ley, y otra también la capacidad para conocer de cuestiones laborales. Entonces, nosotros tuvimos pues que, para no entrar mucho en detalle, tuvimos que reencauzar esos juicios para poder decir, esto es lo que me pides y esto es lo que te voy a tratar. Inclusive en la cuestión de los agravios, hay muchos litigantes o personas que no tienen mucho conocimiento en la materia electoral, que solamente nos dicen cuál en su concepto son las violaciones de sus derechos políticos electorales. Entonces nosotros tenemos que interpretar, porque es nuestra obligación, cuáles son exactamente, interpretar qué es lo que nos está pidiendo el impetrante, para luego nosotros poder entrar al estudio de manera siempre exhaustiva y siempre paralela al reconocimiento y al otorgamiento de los derechos humanos. Las resoluciones que se dicten, tanto en los tribunales electorales locales como en las salas regionales y superiores, no pueden ser emitidas únicamente atendiendo a la cuestión exclusivamente legal. Tiene que ir invariablemente sustentada en cuanto a la posible violación de los derechos humanos, porque recordemos pues que es el artículo 1 de nuestra Constitución política. Entonces, todas estas resoluciones van encausadas a el análisis y finalmente a determinar respecto de los derechos político-electorales de todos los ciudadanos. Y algo también muy importante. Existen otro tipo de tribunales como el Tribunal de Escalafón, de lo contencioso administrativo, etcétera, el Tribunal Electoral. Son 5 tribunales, pero las consecuencias que tienen las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral son distintas a las consecuencias que tienen las resoluciones dictadas por otros tribunales. ¿A qué me refiero? Bueno, pongo un ejemplo claro. En un juicio hereditario, cuando una persona va a denunciar un juicio intestamentario y declara cuáles son los bienes que constituyen la masa hereditaria de una sucesión intestamentaria, el juez conoce, hace la junta de herederos del artículo 804, algo así, y se empieza a dirimir un proceso para llegar finalmente a darle a cada quien lo que le corresponda. En caso de que no exista testamento, o si existe, pues entonces será juicio testamentario. Pero lo que me quiero referir es a las consecuencias que tienen esas resoluciones. En un juicio mercantil, en un juicio civil, en un juicio hipotecario, etcétera. La repercusión o el alcance que tienen esas resoluciones van a
a perjudicar o a beneficiar a un grupo determinado de personas, llámese una familia, una empresa o un grupo o una persona, etcétera. Las resoluciones que dicta el Tribunal Electoral del Estado, las salas superiores, inclusive la sala regional y también la sala especializada en delitos electorales, esas todas, sin excepción, tienen una consecuencia hasta el último de los habitantes del Estado. ¿Por qué? Porque además de que es de interés público, todas estas resoluciones repercuten en los derechos político-electorales de los ciudadanos. Luego nos dicen, oiga, pues ustedes qué hacen en proceso, en periodo interproceso. Bueno, ese es otro tema, pero solamente rescato una parte de esto que comento, de la importancia y el peso de responsabilidad que tiene de que cada una de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado tienen una consecuencia hasta el último de los ciudadanos, porque, repito, además de ser de interés público, es para la protección de los derechos político-electorales de todos los ciudadanos. Bueno, continúo ahora con las salas regionales. Hay unas salas regionales especializadas. Desde luego que son 5 las salas regionales. Una de ellas está en Guadalajara, otra en Monterrey, en Jalapa, Veracruz, en Ciudad de México y en Toluca. Seguramente todos ustedes saben que Toluca es la 5ª circunscripción a la que pertenece el estado de Colima. ¿Qué con esto? Bueno, está dividido en 5 circunscripciones la República, el estado de Colima. Todas las resoluciones que dicte, bueno, no todas, ahorita digo por qué, las resoluciones que dicten son susceptibles de revisión. No todas son impugnadas. Muchas de ellas causan definitividad, como en materia civil o mercantil se llama causan ejecutoria, acá causan definitividad. Y no todas son impugnadas, pueden ser impugnadas, como ya lo dije hace un momento, por las diferentes herramientas, llámese un JDC, que es del Juicio para la Defensa de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, o algunas otras herramientas, para no mencionarlas todas, y algunos juicios se van directamente a la sala regional. Sin embargo, hay otros juicios, por ejemplo, cuando nosotros calificamos la elección de gobernador, en este caso de gobernadora, desde luego fue impugnado y se va directamente a la sala superior. No quiero entrar en detalle porque sería un tema muy complicado y muy largo de dirimir, porque pues se trata aquí de ver solamente cuáles son las estructuras y las relaciones que tienen las autoridades. Pero concluyendo, ustedes se recordarán, porque es un asunto importante, que en el proceso electoral pasado, el Tribunal Electoral decretó la nulidad de la elección de Tecomán. Y esto fue pues muy discutido y obviamente pues se va a la sala y la sala es la que determina si sí procede o no procede la elección. No los dejo con la duda, la sala regional en ese entonces dijo que sí procedía. Yo tenía un voto particular por una situación que comento rápidamente. Ciertamente hay un grado de tolerancia en la ley tratándose de violaciones en los actos de campaña. Es decir, no por un solo acto violatorio pequeño ya será suficiente para decretar la nulidad de una elección, de un diputado, de un ayuntamiento o inclusive la de gobernador. Tiene que suceder una serie de violaciones que en conjunto sean suficientes para poder decretar, según el grado de responsabilidad y el grado de violación, alcance para poder decretar la nulidad de una elección. Pero esto es motivo de un estudio más profundo y más detallado. Solamente lo comento para que ustedes vayan teniendo alguna idea de cuáles son las funciones y la capacidad de lo que es el Tribunal Electoral del Estado. Rápidamente lo menciono para continuar con el tema, que muchas personas se preguntan
¿qué es lo que realizan los tribunales electorales cuando no hay proceso electoral? Desde luego que hay muchas actividades que son realizadas por el tribunal con base en la propia ley. La ley no solamente otorga la capacidad jurisdiccional, es decir, la capacidad de emitir resoluciones y hacer valer la ley mediante resoluciones definitivas o interlocutorias o decretar diligencias para mejor proveer o etcétera, otro tipo de diligencias, ¿no? Medidas precautorias, etcétera, sino que también tiene otra función, mejor dicho, otras dos funciones. Aparte de la jurisdiccionalidad, pues es la de capacitación y la de difusión. La de capacitación, ¿por qué? Porque para ejercer una alta calidad como institución, es indispensable que todos los que conocemos de la materia electoral tengamos perfectamente actualizadas las leyes. ¿A qué me refiero? En las salas regionales, en la sala superior, se están emitiendo juicios y opiniones que llegan a adquirir el carácter de jurisprudencia. Ustedes saben cómo funciona, en el mismo sentido cuando se trata de la Suprema Corte, etcétera, pero en materia electoral también se hace jurisprudencia y es muy importante estar actualizados porque podemos caer en errores de de repente en algún asunto resulta que el Tribunal Electoral está aplicando un criterio pues simplemente que ya no tiene actualidad. Y eso es muy delicado. Inclusive puede ser materia de responsabilidad. De manera que, insisto, los tribunales debemos estar siempre actualizados en cuanto a la emisión de resoluciones y jurisprudencias que está dando no solamente las salas regionales, no solamente la sala superior, sino desde luego la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional y de derechos humanos. Bueno, dejo este tema un poquito porque, como decía, hay una sala regional especializada con sede precisamente en la Ciudad de México que atiende asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos. Esta fiscalización, solamente esta sala regional especializada puede ejercer esta actividad. ¿Por qué? Bueno, porque al tratarse de recursos públicos, evidentemente los tribunales, tanto electorales como salas, tendrían que tener un equipo especial de analistas en economía y en contabilidad para poder analizar y ejercer justicia respecto de los dineros que ejercen los partidos políticos y ejercer una función que precisamente es especializada. Por eso es que nació esta sala regional especializada que se dedica exclusivamente a la fiscalización de los recursos. Ahora, como les comentaba, de los tribunales electorales locales, el artículo constitucional, que seguramente ya conocen todos, el 116, establece que de conformidad a las bases de la Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes en materia electoral de los estados garantizan que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias de la materia gocen, como dije hace un momento, de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones conforme a las leyes. Esto porque desafortunadamente en México tenemos actualmente un importante grado de corrupción y muchos siempre tienen interés de incursionar mediante algunos elementos dentro de las instituciones electorales, llámense tribunales o llámense institutos o consejos municipales. Y esto es un asunto muy delicado, señoras, señores, jóvenes, todos, porque tenemos que tener mucho cuidado en la elección de quienes pueden o no fungir como consejeros municipales, como consejeros del Instituto General, en los tribunales también. Nosotros cuando tenemos algún proceso de selección, tenemos que ser muy cuidadosos porque además de la capacidad que debe tener esa persona,
o esas personas que pretenden accesar a esta institución del tribunal, una de las cosas que cuidamos evidentemente es la capacidad, su forma, su ética, su moralidad y también que no tenga ningún vínculo con partidos políticos. Y esto no es sencillo porque hay personas que tienen mucha capacidad, pero desafortunadamente tienen vínculos y lo que no queremos es manchar o ensuciar las instituciones. Al contrario, queremos dignificar a las instituciones y esto no es tarea fácil porque con alguna no digo muy frecuentemente, pero en ocasiones somos no víctimas tampoco, pero sí nos hacen algunas recomendaciones o peticiones de que de alguna manera podamos nosotros dirimir estas cuestiones en algún sentido que pueda favorecer alguna institución u otra o algún partido político. Y en el Tribunal Electoral no sucede eso y no es nada fácil y tenemos que lidiar con esa situación. Afortunadamente en Colima los partidos políticos están muy conscientes de que hay personal que sabe hacer las cosas, pero que además las hace con mucho profesionalismo y con mucha ética. Y desde luego tienen todo el derecho de recurrirlas, pero repito, es un porcentaje mínimo el que al Tribunal Electoral en los últimos años, bueno, yo este es mi segundo periodo como magistrado y puedo decirles con toda seguridad que es un porcentaje mínimo lo que las salas regionales nos ha eventualmente modificado. También quiero decirles que, bueno, hablar rápidamente del artículo 105, que las autoridades electorales jurisdiccionales locales son órganos especializados, desde luego, como ya lo dije, en materia electoral, y tienen independencia. Y el 106, las autoridades jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de 3 a 5 magistrados. En Colima debe haber 3 magistrados según la Constitución General del Estado de Colima. En este momento, por la terminación de su encargo, tanto de la doctora Angélica Yedid, mi esposa, y de otro doctor también, Ángel Durán, y de la renuncia de quien en ese momento fuera presidenta, la licenciada Ana Carmen. Entonces nos quedamos 2 magistrados. Y resulta que, bueno, el único magistrado que estaba ahí era el doctor Ángel Durán, pero tuvo que terminar su periodo por las razones que ya expliqué a continuación. Y estamos por nombrar, así como dice nuestra legislación actual, y hay jurisprudencia al respecto, de que debe hacerse un corrimiento porque tiene que estar integrado por un número impar el pleno. Y la persona que le corresponde es el secretario general de acuerdos. Entonces, estamos por dirimir esa situación en los próximos días, porque sí hay un criterio muy claro de la de la Suprema Corte, en el sentido de que todos los tribunales, especialmente los tribunales electorales, las salas regionales y la sala superior, deben estar conformados por un número impar. En este caso, deben ser 3 magistrados en Colima. Siempre se ha subido en cada sesión al secretario general de acuerdos, pero eventualmente, de manera necesaria, tendremos que nombrarlo por Ministerio de Ley para que pueda pues, realizar las funciones como magistrado numerario. Entre tanto, el Senado de la República no nombre al nuevo magistrado. Ya hubo una reforma en el estado de Colima en donde desaparecen las magistraturas supernumerarias. De manera que en los próximos días, tengo entendido, posiblemente el próximo mes, ya el Senado de la República pueda nombrar, ya están trabajando en las listas y en la recopilación de datos. Ya salió hace más de un año la convocatoria, ya se hizo todo el trámite y ya se está integrando las listas, se están poniendo de acuerdo los senadores y a Colima solamente le designarán un magistrado numerario para que ya quede debidamente integrado. También en el tribunal actualmente están faltando algunas direcciones
un proyectista y otras cosas por ahí que seguramente en los próximos días, antes de que inicie la instalación, esta instalación será aproximadamente a mediados de octubre. Se instala primero el Instituto Electoral y 2 o 5 días después, entonces se instala el Tribunal Electoral del Estado y a partir de ahí inicia el proceso electoral. Y ¿por qué? Porque vienen controversias, los partidos políticos empiezan a hacer sus listas de candidatos, hay candidatos que no están, hay otros que dicen que por la elegibilidad y por una serie de cuestiones se empieza a llenar de trabajo el tribunal. Empiezan las demandas por cuestiones de género, de equidad de género, porque todos los partidos políticos ahora hay reformas que los obligan a que a las mujeres y a la comunidad diversa también les den ciertos espacios. Inclusive, esta es una nueva forma con la que vamos a enfrentarnos nosotros y es muy importante comentarlo porque recientemente, bueno, no muy reciente, pero existe ya las acciones afirmativas, que es una herramienta muy especial para defender los derechos políticos electorales de las mujeres, para votar, ser votada, para incursionar en los procesos de selección de los partidos políticos. Pero también existe la de discapacitados que también se le tiene que dar el mismo trato porque ya se han reformado las leyes y también a la comunidad diversa. Y este es un tema que no terminaríamos aquí en varias horas de tratar el tema de la comunidad diversa, porque pues resulta que hay muy diversa y actualmente se está tratando como una unidad la comunidad diversa. Y en realidad hay diversas manifestaciones de esa diversidad. Espero explicarme. Hay, pues la misma expresión lo señala, pero no quiero entrar en el tema. Solamente quiero decir que en el próximo proceso estaremos enfrentando situaciones que inclusive en el proceso pasado, 2021, no se dieron. ¿Por qué? Porque las autoridades legislativas, a fin de poder alcanzar las necesidades que la sociedad va requiriendo en ese desarrollo evolutivo, en ese proceso histórico, tiene que estar legislando y adaptando las leyes a las necesidades de la sociedad. Y entre ellas han surgido nuevas herramientas como las acciones afirmativas y las acciones relativas a la defensa de los derechos humanos de los discapacitados, de la comunidad diversa y otros, como pueden ser de adultos mayores, de la niñez, etcétera. Todo esto se está perfeccionando y también lo tenemos que tener muy actualizado en el tribunal. Como pueden ver, es indispensable la actualización, la capacitación y además la difusión, que es otra de las obligaciones que tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque es indispensable que la sociedad conozca cuáles son las actividades de los tribunales y del instituto. ¿Para qué? Pues precisamente porque las actividades que realiza de ejercer jurisdiccionalidad van encaminadas exactamente a darle paz a la sociedad. Y que la sociedad conozca de las actividades es muy sano y muy necesario, inclusive indispensable, para que los ciudadanos puedan adquirir esa paz social mediante la confianza que se le otorga a las instituciones. ¿Cómo? Dignificando las instituciones y siendo justo y equitativo en el ejercicio de la autoridad. Continúo también, por aquí mi esposa me dicen, ya no sé cómo voy, Muñe, desafíos y oportunidades en el panorama electoral actual para las autoridades jurisdiccionales locales y federales. Bueno, no, yo quisiera seguirle aquí mucho rato, mucho tiempo. Les repito, si me dan tantita oportunidad, son temas que la verdad me gusta mucho pues tratar y dilucidar, a veces ahí con el funcionario público, con proyectivos, auxiliares, pues ya mencionar ustedes, sobre todo cuando la escuela del Poder Judicial, hay una escuela especializada, nos hace algunas invitaciones a cursos, etcétera. Hay una situación, me gustaría contar
si ya me da todavía un poquito de tiempo, una situación muy especial que se dio. Caray, qué rápido se nos va el tiempo. De veras lo siento y espero poder tener otra oportunidad con ustedes para dirimir otras cuestiones o inclusive comentarlas de otras situaciones también sumamente importantes. Yo tomé este tema porque a pesar de que se ve un tema relativamente sencillo, pues todos sabemos cómo están integrados, cuál es la estructura y el funcionamiento y la relación que tienen entre los tribunales y las instituciones electorales, como lo es el INE, que se dedica exclusivamente a organizar procesos federales, diputados federales, senadores, presidente de la República y otras autoridades. Y el IE, que ahora se llama OPLE, este organismo público electoral del Estado, que se dedica a la cuestión de los procesos electorales locales. Repito, diputados por ambos principios y ayuntamientos, en este caso no habrá para gobernador, todos lo sabemos, y autoridades. Sin embargo, se hacen convenios para que la organización del proceso en una misma casilla pueda haber urnas en donde se vaya y se vote tanto para autoridades federales como para autoridades nacionales. Esto facilita al ciudadano la emisión de su voto en una sola casilla y desde luego que las autoridades federales toman sus urnas y las autoridades locales las suyas para iniciar el conteo, y etcétera, todo el procedimiento. Eso es así a grandes rasgos cuáles son algunas de las funciones, porque son muchas. Las autoridades organizadoras, que son el INE y el IE, y las autoridades jurisdiccionales, que son las que calificamos y las que conocemos de las instituciones que se presentan en todos los procesos electorales, en todas las cuestiones electorales, unos en materia federal y otros en materia local. Un caso célebre, tratados por las autoridades jurisdiccionales electorales, lo hemos publicado, creo que por aquí también me parece, no estoy seguro. El domingo 2 de julio de 2006, en México hubo una elección federal por la cual se elegiría al presidente de la República, a los diputados y a los senadores de la Cámara Baja y Alta, respectivamente. Además de la jornada, se realizaron elecciones locales en 9 estados. Estoy hablando de 2006. Lo menciono como para concluir esta conversación porque es un caso muy particular. Estas fueron oficialmente las elecciones presidenciales más competidas en la historia de México. El candidato declarado como ganador por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya lo mencioné, es la única autoridad que puede conocer de este tipo de elecciones, y además su pleno tiene que estar debidamente integrado por 7 miembros, no por menos. El trife que le llamaban fue Felipe Calderón el ganador, por su lado por el Partido Acción Nacional, algunos lo recordarán, con una mínima diferencia de 0.56% sobre su oponente Andrés Manuel López Obrador, de la coalición, ¿se acuerdan ustedes?, que se llamaba Por el Bien de Todos. Y la oposición representada por esta coalición electoral denunció diversas irregularidades en torno al proceso electoral que ya les mencioné durante y después de la jornada comicial el 2 de julio, con la acusación de que se había orquestado un fraude electoral a través de varios factores que incidirían en el resultado definitivo de la elección instituido por el tribunal. Yo recuerdo muy bien esto porque estuvieron a punto de decretar la nulidad de la elección presidencial. Sin embargo, todos sabíamos, al menos los que nos gusta conocer de este tipo de eventos y situaciones, que decretar trae consecuencias no solamente políticas, sino sociales. Se enconan mucho los intereses, pero además económicamente también hubiera sido algo realmente difícil. Y entonces el tribunal, el TRIFE, decidió que, a pesar de que era una diferencia mínima, repito, del 0.56, determinó que el ganador era Felipe Calderón, y así se realizó. Lo menciono esto porque en materia electoral
tenemos asuntos de repente insignificantes, pero también muy importantes, que tienen muchos de ellos una consecuencia política importante. Voy a mencionar finalmente uno que sucedió en el proceso electoral pasado, en donde quien era gobernador, Ignacio Peralta, solicitó un crédito, si ustedes lo recuerdan, de 700 y algo millones de pesos, pero no era la cantidad, sino era la calidad. Es decir, que el Congreso del Estado estaba dividido, literalmente dividido casi al 50%, en donde unos se oponían a que se realizara la sesión para someter a la consideración la aprobación del crédito o no. Entonces fue una situación muy difícil, hubo enfrentamientos de hecho físicos, intervino la policía, en otro recinto se reunió la mitad más uno del Congreso del Estado. Fue una situación difícil, pero que desde luego tenía consecuencias de carácter político. En ese entonces se presentó una impugnación por la validez, no por la cantidad ni por el monto, eso no tenía nada que ver, eso era la cereza del pastel. Se presentó una impugnación para tratar de que se decretara la nulidad del acta que se levantó con motivo de la aprobación de la sesión mediante la cual se aprobó el crédito que estaba solicitando el gobernador. Me tocó a mí esa, como ponente, mis compañeras magistradas, como se dice vulgarmente, me echaron la bolita, yo con mucho gusto la acepté, duré sin proyectista con mi esposa que estaba de magistrada supernumeraria trabajando día y noche durante mucho tiempo, casi más de un mes, trabajando días festivos, etcétera. Bueno, por cierto, en proceso electoral, una vez que se instala el tribunal y el instituto, seguramente ustedes lo saben, todos los días y horas son hábiles, todos. Sábados, domingos, 25 de diciembre, 1 de enero, todos son hábiles por disposición legal. Así es que a trabajar las 24 horas para poder sacar en tiempo y forma todos los asuntos. Bien, este asunto de esta impugnación para pretender nulificar el acta mediante la cual se estaba autorizando un crédito, me tocó a mí y después de un largo análisis se determinó, yo presenté el proyecto, se determinó por unanimidad que efectivamente sí había mayoría suficiente para haber aprobado ese crédito y además sí se cumplieron con todas las formalidades que señala la ley respecto de los procesos internos que debe de obedecer el Congreso del Estado. Dijimos que sí, pero luego le dan el sesgo político de decir, no, el tribunal ya le autorizó 700 y tantos millones al gobernador. No, claro que no. Nosotros solamente dijimos si el acta que se levantó con motivo de la sesión era o no válida. Obviamente la impugnaron, afortunadamente, porque a veces se queda en tela de duda lo que nosotros hacemos y desde luego que la sala superior confirmó totalmente la resolución que nosotros habíamos presentado y cosa que nos da gusto porque con ello se demostró pues que nosotros estábamos apegados a la realidad, repito, porque estuvimos apegados, mejor dicho, analizamos todo el protocolo que debe seguirse para poder darle validez a ese tipo de actas. Bueno, con esto quisiera seguir hablando, pero es un poco difícil. Creo que lo que me resta es agradecer nuevamente a todos y todas, cada uno de ustedes, esta invitación que me hacen y desde luego quedo a sus órdenes para cualquier otra plática o presencial y por supuesto estaré ahí en el tribunal para lo que se les ofrezca con las puertas abiertas con muchísimo gusto. Y bueno, agradecer también a mi esposa, Yedid, todo el apoyo que me da por aguantar este muñeco. Gracias a mi muñeca. Y bueno, quedo a sus órdenes, doctor, doctora, y a todos y todas para cualquier
duda que tengan o comentario respecto de este tema que les acabo de exponer. Muchas gracias a todos. Al contrario, magistrado, muchas gracias. Pues miren, una plática como la del magistrado, una persona no solamente funcionaria, sino protagonista, ¿verdad?, de los hechos recientes de la historia electoral del Estado, pues el tiempo no es suficiente nunca, magistrado. Espero que sí nos vuelva usted a tomar la invitación para la emisión del año que viene. Magistrado, por aquí teníamos una persona en el WhatsApp, en el chat, perdón, y hablaba del proceso a la gobernatura en 2016. Déjenme ver si rescato el comentario. Esto fue más o menos al inicio de Es su... Alex. Well, hola, buenas tardes. A ver, adelante, compañero, directamente, por favor. Sí, es que recuerdo que estaban tocando la temática de lo que pasó en Tecomán hace poco. Eh, Habían comentado sobre que se solicitó que se volvieran a hacer las elecciones. No sé si mal recuerdo, porque se habían declarado nulas. Sí, así es. Mira, fue un asunto importante. De hecho, tuvo su repercusión en la sala porque fueron impugnados. Como les comentaba brevemente, y ahora, bueno, trataré de hacerlo de manera más amplia. La ley señala con toda claridad cuáles son los actos que pueden considerarse como violatorios de la ley electoral. Por ejemplo, en ese caso, el presidente municipal, siendo presidente municipal, era acusado de varias cosas. La primera, que estaba utilizando recursos públicos. Y la segunda es que no pidió licencia para separarse de su cargo y solamente presentaba una carta, un oficio dirigido al secretario general del ayuntamiento de ese entonces, donde le decía que se iba a ausentar por 24 horas y luego presentaba otra por otras 72 y otra por otras 24. Y la ley era muy clara diciendo que debe de separarse de su cargo y que el cabildo tiene que nombrar a un presidente interino. Aquí de por medio parece ser, no lo voy a asegurar porque no me consta y tengo que ser muy cuidadoso en lo que digo, siempre lo soy, que tenía algunas dificultades con el cabildo y él no quería separarse del cargo. Y por eso no presentaba una solicitud de licencia, como establece la ley, para separarse porque tenía quizás el temor de que alguna persona no afine a sus intereses políticos pudiera ocupar ese cargo. No lo sé. Lo que sí sé es que solamente presentó y son las evidencias que teníamos. No fui yo el ponente, pero tuve la oportunidad de estudiar cuidadosamente ese caso. Y repito, la ley tiene algunas situaciones muy importantes. Es decir, de alguna manera la ley es tolerante. ¿A qué me refiero? A que tratándose de violaciones, no solamente con una sola violación puede ya decretarse una nulidad de una elección. Tiene que haber, o sea, el grado de la violación tiene que ser lo suficiente y esto es exclusivamente mediante una interpretación lógica, funcional, no solamente gramatical, sino también sistemática, para determinar si los elementos que se presentan en el juicio son suficientes para decretar una elección. Nosotros consideramos que sí, porque esos permisos fueron reiterativos. Fueron, si no recuerdo, no quiero mentir, 7 u 8, y consideramos que sí fueron suficientes. Nunca se acreditó plenamente el desvío de recursos, aunque algunos aseguraban que se estaban utilizando vehículos y recursos públicos del ayuntamiento. Pero a veces las personas no logramos entender que para que nosotros podamos calificar
tenemos que tener pruebas contundentes, fehacientes en el expediente. No podemos juzgar con presunciones. La presunción legal y la humana también son elementos, pero que adquieren definitividad mediante el principio de correlación causal entre todas las pruebas, que pueden ser muchas pruebas que no tienen por sí solas la fuerza jurídica suficiente, pero que en conjunto sí logran tener esa fuerza jurídica para nosotros poder determinar. A veces hay pruebas pues con cierta debilidad, digámoslo así, que solamente en su conjunto, repito, pueden adquirir esa fuerza jurídica para nosotros poder, con base en ello, determinar una situación de carácter legal. En este caso, efectivamente, nosotros decretamos la nulidad de la elección. Platicamos los magistrados, el cuerpo jurídico del tribunal, y fue la única, yo no recuerdo otra. Yo estuve también en otro periodo desde 2013 como magistrado y no recuerdo la nulidad de alguna elección. Sí recuerdo la de Fernando Moreno, cuando todos lo sabemos, no sé si se acuerden, el profesor Gustavo Vázquez en un cierre de campaña aparece, que aparece Fernando Moreno como gobernador haciendo campaña. Y en ese tiempo no era posible. Las leyes ya han cambiado, pero con base en eso sí se decretó la nulidad de la elección de cuando el profesor Gustavo Vázquez había ganado en primera instancia la elección. Acá en Tecomán pasó lo mismo y la sala regional dijo, no son suficientes el estado o la gravedad de las infracciones. Es decir, no hay determinancia. La determinancia es algo importante que debe de darse para poder decretar la nulidad de una elección. Es como cuando los diputados empiezan a tener diferencias y se demandan unos a otros, a veces en procedimiento especial sancionador, a veces en otros, por cuestiones de violencia política o violencia política de género, porque me dijo groserías, me dijo majaderías y por lo tanto debe considerarse como violencia. Sin embargo, hay una corriente jurisprudencial que nos señala a nosotros los magistrados que los actores políticos, los candidatos inclusive, o los diputados o presidentes municipales, por ser entes públicos, están sujetos a la crítica y consecuentemente debe haber un grado de tolerancia por parte de ellos a esa crítica que a veces es severa. Y entonces no necesariamente puede considerarse una ofensa cuando se le califica, no quiero decir términos, pero nosotros somos muy cuidadosos en ver hasta dónde realmente una crítica puede convertirse en una ofensa y consecuentemente en una sanción para quien la perpetró. Pero sí queda claro que así como se dice vulgarmente, los actores políticos como candidatos o ya en su cargo diputados como por ser entes públicos, como le decía yo a un amigo ahí en el tribunal, tienen que tener la piel más gruesecita, tienen que ser más tolerantes. Desde luego eso no significa, repito, que sea permisible la emisión o expresiones que sí tilden en una violación. Bueno, hasta ahí la respuesta a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Es que yo creí que había sido un caso similar al que se dio en el año 2016 con lo de la gobernatura. Me parece que era Ignacio Peralta y Jorge Luis Preciado, que tuvieron que volver a hacer de nueva cuenta las elecciones, pero eso creo que fue por un tema de, de los números de los votos, no recuerdo bien por qué fue, pero creí que era un caso similar. Sí, yo sí lo recuerdo muy bien. No estaba yo había salido como magistrado del tribunal. Primero estuve como consejero del IE, como secretario ejecutivo, y posteriormente el Congreso del Estado me nombró magistrado del tribunal, y ahora este nuevo periodo me nombró ya el Senado de la República. De manera que sí conozco bien esto. Lo que sucedió es que quien estaba de presidenta
presidente Dama en ese tiempo del Instituto Electoral, emitió una opinión desacertada diciendo que había ganado Jorge Luis Preciado. Y digo desacertada porque todavía no tenía los números exactos en su mano. Creo que fue un poco precipitada esa opinión, diciendo que no habían llegado algunos paquetes electorales de Manzanillo. Yo hablé con el presidente del Consejo Municipal de Manzanillo, quien fue mi compañero por allá en la escuela, y Jaime Aquileo Díaz Zamorano. Le dije, oye, ¿qué está pasando? No, ya están, todos los paquetes los tienen ahí, pero pues necesita que los recuenten. Finalmente fue una confusión. Al final quedó como eso. Yo no tengo elementos para poder asegurar exactamente lo que pasó. Lo que sí sé es que hubo una confusión, que de manera anticipada se dieron algunos resultados que al final no fueron los correctos, y al final pues no fue Jorge Luis el que ganó la gobernatura. Hasta ahí dejo el comentario porque, repito, para dar yo opiniones en ese sentido, pues es necesario tener elementos suficientes de prueba. Se acostumbra uno en el ejercicio de la función a, cuando emite uno una opinión, tener los suficientes elementos para no equivocarse. Pero lo dejo ahí porque realmente fue un tema interesante en su momento, ¿verdad? Muchas gracias, magistrado. Muy bien, vamos a ver, tendríamos tiempo para alguna otra pregunta o comentario más. Estimadas, estimados, nuestros estudiantes, magistrado, nuestras estudiantes provienen tanto de la Facultad de Ciencias Políticas o de la Facultad de Derecho. Entonces tenemos tanto a veces las partes que actúan como las partes que juzgan. Muy bien, pues felicidades a todos. Perfecto. Bueno, parece que entonces todas las ideas quedaron claramente entendidas. Reitero, magistrado, acompañantes, a todas las y los estudiantes, que esta sesión se subirá a la brevedad a los medios del cuerpo académico UCOL CA 126 para su posterior consulta. Siempre es de mucha utilidad saber que las tenemos disponibles. Le agradecemos al magistrado José Luis Puente su amable disposición. Agradecemos también a la doctora Prado Rebolledo por la gestión que hizo posible esta sesión con la presencia del magistrado. Si no tiene más comentarios, cerramos la sesión por el día de hoy. Les estaremos avisando con tiempo suficiente de la celebración de la sesión del mes de octubre. Les reiteramos el agradecimiento. Deseamos que tengan una excelente semana. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.